encuentro en Teams. La clase del martes. Es que la verdad yo ni siquiera la estoy grabando, no me acuerdo quién. Por eso les preguntaba que quién es el que me está haciendo el favor de grabarlas. Que eso sí tampoco me acuerdo. Ahorita ya está grabando, ¿no? Sí, ya está grabando. Sí, ahorita. ¿Quién? ¿Ahorita grabó otra persona o alguien? ¿O alguien es la misma persona que se está dedicando a grabar todas? Pero ¿Quién le se puso a queda, ¿no, grabar? profe? ¿Mande? O sea, en la misma plataforma. ¿De ustedes nadie le puso a grabar ahorita? Yo le puse. Pero la del martes sí me aparece y yo no la grabé. Ujú. ¿Dónde te aparece, perdón? Le pongo en publicaciones, me voy a la fecha, que es el 8 de septiembre, y ahí dice programación 2 iniciada, 5 respuestas, y me aparece grabada por Jesús G. El 8 de septiembre, ¿verdad? Sí, es que a mí tampoco me aparece en la general. En la de general, el 8 de septiembre. Nada más me aparece una publicación de Alan y la Es en la, actualización de la tarea. es en la que contestó al final Víctor Gerardo Gaitán, o si no se preocupe, profe, creo que se puso. Ok. Pero ese es de ayer, ¿no? Bueno, esa me marca ayer. Marca que, o sea, la respuesta es de ayer, pero el video está 8 de septiembre a la 1:11. Ok, entonces debería ser esa. ¿La podrían revisar a ver si sí es? Yo no. Yo la verdad desconozco si sí es. Es que como las empezamos a grabar desde cuándo, desde el martes, ¿no? Fue la primera. Ajá, el martes. Bueno, entonces martes, miércoles, nada más debería de haber dos. Pues sí aparecen dos. Ajá. Pues revísalas a ver si es esa. A ver si con esa. Bueno, vamos a esperar un poquito más porque todavía faltan. Sí, todavía faltan algunos de los compañeros. Vamos a esperar. ¿Cómo van con la tarea por mientras? Se entrega mañana, ¿no? Creo. Ya mejor. Bueno, mejor. Todavía no está completa, pero mejor. Bueno, y ahí va, ahí va. ¿Alguien más? ¿Cómo van? También mejor. Solamente que sí tuve que repasar todo. Bueno, muchas cosas. Sí, pues es entendible que pues ya llevaban a lo mejor tiempo sin programar y pues sí se olvidan las cosas, la verdad. Entonces, es bueno que pues al menos se pongan a repasar un poquito. Por eso también les di más tiempo, porque entiendo que no se acuerdan de muchas cosas. Igual también a veces a mí es difícil acordarme de ciertas cosas, tampoco me tengo aprendido de memoria todo. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo era eso de Sí. estructuras de manera dinámica? No era más que generar un apuntador y generar la estructura con la instrucción malloc para asignarle memoria dinámica. O sea, asignarle memoria en tiempo de ejecución. No es más que eso, porque la otra forma es hacerlo de manera estática, donde creas una estructura sin apuntador, pero pues eso creo que no hay mayor problema. Digo, ustedes ya lo deben de manejar bien. Pues es como crear una variable cualquiera. ¿Sí me expliqué? Sí, sí.
y tendría repercusión en la calificación si no la ponemos. O sea, es que sí me salió, pero no metí memoria dinámica. Pusiste solamente la variable de la estructura, ¿no definiste un apuntador? Sí definí el apuntador a la hora de meterlo en las variables, pero no metí memoria dinámica. No sé si me entienden. No, no. Creo que no te estoy entendiendo. A ver, entonces, no sé si tengas algo ahí que quieras compartir o explicarme un poquito más, ¿no? Pues solo, bueno, sí generé el apuntador y todo, pero pues no, bueno, vi una opción de no meter memoria dinámica. O sea, porque el código sí sale todo, o sea, sí sale el resultado y sí sale como usted lo pidió. Ujú. Como que se te cortó un poquito al final, pero pues creo que entonces en principio no hay ningún problema. Ya cuando vea tu implementación en el PDF, pues ya creo que no hay problema. No, gracias. Sí, claro. A ver, ¿ya están todos? Faltan algunos. ¿Alguien conoce a su compañero Eric? Eric Domingo. No, yo no. ¿Nadie lo conoce? Yo tampoco. No. Mm, que está teniendo problemas. A todos sí les aparece el grupo, ¿verdad? O sea, les aparece completo la reunión y demás. Sí. Sí, profe. Qué raro. A él no le aparece nada. ¿En qué nos quedamos ayer? Yo lo último que recuerdo es lo de espacios de trabajos. Ok, vimos otras cosas, ¿no? Es que le estoy mandando un correo a su compañero. Por eso le estaba preguntando, porque me recuerda por Sí, mí. pues comparamos lo de cómo son los apuntadores en C y en C++. Y ya está ahí. Vimos la parte de referencias, ¿no? Me parece. Si algo recuerdo de eso. Sí, que el operador indirección ya no se usa en C++, o bueno, la desreferenciación. Tomando en cuenta, o sea, también existen los apuntadores, no les voy a decir que no existen, pero esta forma de trabajar como referencias, pues en este caso no necesitamos el desreferenciar como lo hacíamos en C, en donde nosotros trabajamos con un alias. Nos habíamos quedado en... Ah, ya, aquí. Bueno, les voy a empezar a compartir la pantalla. Mm, mm, mm. A ver, ahí deberían de ver la pantalla secundaria. Y deberían de ver la presentación ahí. Sí. Bueno, me parece que nos quedamos en esa parte, ¿verdad? En referencias, en C++. Analizamos este ejercicio y vamos a empezar a hacer uno. Veamos, las llamadas por valor contra las llamadas por referencia. Las llamadas por valor, pues en una llamada por valor se realiza una copia del valor del argumento. Eso ustedes ya lo conocen desde C. Entonces se hace una copia del valor del argumento y se pasa a la función invocada. Modificar la copia no afecta el valor original y pues esto solamente es útil para evitar efectos colaterales accidentales o bien cuando no necesito modificar la variable original, si no necesito que sea modificada, pues entonces solamente necesito, digamos, leer su valor para obtener otros valores diferentes
pues entonces no hay ningún problema y yo puedo hacer una llamada por valor y en principio sería la implementación un poco más sencilla. La llamada por referencia, ustedes ya la conocen. Rayos, su compañero no le parece, qué raro. Déjenme, denme un minuto para compartirle la- el link, permítanme. Sí. A alguien le había sucedido algo como que, por ejemplo, aquí me parece, agregué a Eric, pero me parece que no disponible, como si no estuviera disponible. ¿A nadie de ustedes les había parecido? ¿Algo así? No, No, a mí pues no. no. ¿A qué se refiere con no disponible? Pues sí, de hecho su sesión aparece como si no estuviera conectado, estuviera desconectado y aparece no disponible. A mí me ha pasado con profes que tienen como dos cuentas, una aparece siempre desconectada y la otra activa. Mm, Pero no sé si sea el caso. qué raro. Bueno, vamos a continuar. Em, ¿Qué? Entonces, en las llamadas por referencia, como lo vimos ayer, es un alias de su argumento correspondiente para indicar que un parámetro pasa por referencia, pues utilizamos el operador ampersand, que es lo que vimos ayer. De esta manera se accede a la dirección de memoria de la variable y así al llamar una función y pasar su referencia se debe utilizar, pues en este caso un apuntador que digamos está implícito en las llamadas por referencia. Entonces, esto ustedes ya lo conocen. En una llamada por referencia, vamos a afectar directamente la variable original porque así se requiere dentro de la función. Entonces, ustedes, la idea nada más es que sepan identificar o cuándo es cuando van a necesitar utilizar una llamada por valor, que generalmente es cuando yo solamente voy a hacer uso de la información que existe en esa variable. ¿Y cuándo es mejor una llamada por referencia? Pues cuando voy a afectar esa variable. Vamos, me parece que sí, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, abran Visual Studio y yo ahorita les comparto. Abran Visual Studio y vayan haciendo un proyecto, no sé cómo le quieran llamar. Vamos a hacer, me parece que es un ejercicio de fusión de llamadas por referencia con estructuras. Entonces, si quieren, les pongan el nombre con el que lo puedan identificar mejor.
Profe, Sí, dime. tengo una duda. ¿A usted cuánto ¿cómo se llama? ¿Le pesó el Visual Studio? Si mal no recuerdo, como 19 o 20 gigas. Ay, pues, a mí me pesó como 37. Dependerá de las características que le hayan instalado. Ah, sí, le metí todo. Es que sí depende de las características. Entonces, yo, por ejemplo, no le metí tanto. Solamente para C Sharp, C++. Y no me acuerdo si algo de desarrollo web. Es que también no me gusta que estén tan pesados las aplicaciones porque luego se ralentiza mucho la computadora. Ya me acordé, prefiero ver o pasarla para que no haya. Vamos a hacer un ejercicio en conjunto, vamos a ver nada más la parte de sobrecarga de funciones, que nada más son 2 diapositivas. Y con eso ya hacemos el ejercicio. Entonces se los voy a compartir. Vamos. A ver, ahí está. Ahí ven la parte de sobrecarga de funciones, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Se acuerdan de los espacios de nombres cuando hablábamos que dos funciones no pueden llamarse igual? Y si se definen dos funciones que son exactamente igual, tanto en el valor de retorno de la función como en sus valores de los argumentos, pues nos marca un error en el compilador, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerdan de eso? Mm, De que se acuerdan que existía la función saludar, que era tipo void y no tenía ningún argumento, pero al momento de yo definir un espacio de nombres, definía otra función que se llamaba exactamente igual, aunque hacía cosas diferentes, pero pues el compilador me generaba un error, porque realmente en C y C++ no pueden existir dos funciones que se llamen igual y que al mismo tiempo retornen el mismo tipo de valor y tengan los mismos argumentos. Eso no se puede hacer, ¿sí? Sí. Bueno, pues ahora les voy a decir que sí existe una forma de sobrecargar funciones, se llama sobrecarga de funciones, pero vamos a ver cuál es la diferencia o cómo se diferencia una sobrecarga de funciones. En C++ está permitido que se definan diversas funciones con el mismo nombre, siempre y cuando éstas tengan diferentes conjuntos de parámetros, al menos en lo que concierne a los tipos de datos. Es decir, los argumentos que va a recibir esa función van a ser mi diferencia entre una función y otra, aunque se llamen exactamente igual. ¿Sí queda claro? ¿O Sí, no profe. Ok, bueno. El compilador de C++ examina las funciones con el mismo nombre y escoge la más adecuada de acuerdo al número, los tipos y el orden de los argumentos. Es decir, ¿cómo va a diferenciar C++ de una función con otra que tienen exactamente el mismo nombre? Pues la va a diferenciar de acuerdo a sus argumentos. ¿Y cuáles diferencias puede haber en sus argumentos? Pues puede haber que una función que se llame igual que otra puede tener a lo mejor un argumento, o la otra puede tener 2 argumentos y existe otra que puede tener 3 argumentos. Entonces, esa va a ser la diferencia. O puede ser que a lo mejor alguna función tenga la misma cantidad de argumentos que otra, pero el orden de los argumentos es diferente e incluso el tipo de los argumentos es diferente. Entonces, los argumentos son los que van a dar la pauta para saber a cuál función es a la que el compilador debe de, digamos, brincar o llamar, invocar para ejecutar la llamada función. Se utiliza para crear funciones con el mismo nombre. Esta sobrecarga de funciones es utilizada para crear funciones con el mismo nombre
pero que realizan tareas con ligeras diferencias de acuerdo a los datos de los argumentos. Esa es la parte importante de por qué se usa sobrecarga de funciones. Solamente hay a lo mejor una diferencia en que puede haber a lo mejor, digamos, pensemos, una función que se llama pide datos, en donde yo pido un dato que a lo mejor es de tipo entero. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a mandarle por referencia el valor, pero va a ser tipo entero. Y hay otra función que se llama pide datos, en donde recibe un argumento o tiene un argumento que es de tipo doble. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Pues que el argumento que tiene dicha función, pues una es tipo entero y la otra es tipo doble. ¿Sí queda claro? Sí, sí. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Dice, sobrecarga de funciones. En este caso dice int cuadrado, int x, donde es una función que se llama cuadrado, que recibe como argumento un entero que se llama x y retorna un entero. ¿Qué hace esa función? Pues esa función no hace más que retornar el valor de x por x, es decir, x al cuadrado. Existe otra función que es tipo, que se llama cuadrado también, igual que la de arriba, pero la diferencia es que esta retorna un valor doble y aparte recibe un valor doble. Entonces, esa función va a ejecutar un retorno de y por y. Si se fijan, las dos funciones hacen exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Los parámetros y el tipo de dato. El espacio en memoria para cada dato. Muy bien. Entonces, el compilador sabe que, por ejemplo, aquí dice en el main, cout el cuadrado del entero 7 es cuadrado 7. Aquí yo mando llamar a la función cuadrado, pero le mando un valor entero. Entonces, cuando yo mando llamar a esta función cuadrado, va y dice, tengo una y tengo otra, pero el argumento que yo me estoy recibiendo es tipo entero. Entonces voy a brincar aquí. Y dice, voy a retornar esta instrucción de código y voy a retornar un entero. Mientras que cuando dice el cuadrado del doble 7.5 es cuadrado 7.5, aquí dice, voy a brincar a cuadrado, pero ¿cuál de las dos? Estoy invocando a cuál de las dos. Pues recibí 7.5, pues ese es un tipo doble. Entonces voy a brincar a esta instrucción. Profe, cuando sea 7.00 de todas formas va a elegir la doble, ¿verdad? Es correcto, cuando le estás poniendo ya un punto. Ok, gracias. Oiga, profe, Dime. y por ejemplo, si en vez de enteros es flotantes, float, Mm, y pues por ejemplo, en vez de poner el cuadrado del entero, le pongo el cuadrado del flotante es 7.0, ajá. es cuadrado 7.0, ¿a cuál se va a ir? ¿A la de Sí, flotante o a la de doble? es flotante. Sí, te refieres, pues la diferencia entre el flotante y el doble es la cantidad de bits que maneja. No sé, es una buena pregunta porque no sé si generaría un error por el tipo de dato y pues, ¿por qué no hacerlo ahorita? Ahorita lo hacemos. O si sí sabría diferenciar y cuál sería la diferencia. Pues es una buena pregunta, vamos a hacerlo ahorita, de una vez, para no quedarnos con la duda. Bueno, este es el principio, entonces es todo lo que quería ver de sobrecarga de funciones, que es el principio básico de ello, y vamos a empezar con lo que su compañero comentó. Es una buena pregunta. Entonces, ahora sí, con Visual Studio, vamos a... ¿Ya crearon el proyecto?
Sí, profe. Sí. Bueno, entonces empiecen así como venía en la diapositiva, no sé si ya la hayan descargado. Empiecen a escribir el código. En vez del using estándar cout, puedo poner using namespace estándar y engloba el cout y el endline, ¿no? Ujú, sí, el using namespace, el std. Ujú. Ok. Sí, si quieren de ahora en adelante para el flujo de entrada y de salida, vamos a empezar a utilizar esa instrucción de código, using namespace, pero porque estamos seguros que podemos usarla porque no existe ninguna otra función definida para flujo de entrada y salida, en nuestro caso de código, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar. A ver, es que su compañero todavía tiene problemas. Una pregunta, profe, rápida. Sí, dime. El proyecto se crea en Windows Forms, ¿verdad? Ah, no te entendí, perdón. El proyecto se crea en Windows Forms. ¿Qué pasó de Windows Forms? Es que no te entiendo. Se crea el proyecto ahí. No, va a ser aplicación en consola. Windows Forms, lo vamos a ver después. Ok. Ahorita les comparto, es que yo también estoy creando el proyecto. Bueno, a ver. Ok, y ahí deberían de ver la pantalla con Visual Studio. Y... Ok, ahí está. Entonces, quedamos en... Vamos a definir 3 funciones. Vamos a poner, bueno, voy a poner las 3. Ella hace... Bueno, voy a poner así. Y ahorita le pongo un identificador mejor. Para... Le voy a poner algo aquí. Miren, voy a hacer esto. Ujú.
Así vamos a saber a cuál fue a la que brincó. Entonces aquí vamos a poner el flujo de salida. Fíjense, cuando yo mando llamar a cuadrado, automáticamente Visual Studio me dice que tengo 3 funciones sobrecargadas. Y me da las opciones. La primera es donde hay un double, la segunda es donde hay un float y la tercera donde hay un int. ¿Sí? Vamos a entrar ahora a poner un 7.5. $7.03. Ok. Hasta ahí lo tienen todos, ¿va? Sí, profe. Y lo voy a correr. Córranlo ustedes también, a ver qué parece. Ok, dice 49, 56.25 y 49.42. En ambos casos entró a doble. ¿Es 7 punto qué? ¿5? Ok, está bien. 7.03. Ok. En ambos casos, si se fijan, entró a doble. ¿Qué pasa si yo comento la línea float para ver qué hace? Ah, no, pues digo, perdón, vamos a comentar la doble. A ver si brinca la float. La flotante. Fíjense, de hecho, marca un error. Fíjense, el error que marca. ¿Sí lo ven? Los argumentos que tiene entre paréntesis son dobles. O sea que Visual Studio aquí ya empieza a trabajar con valores dobles en vez de flotantes. Ok. Le da prioridad o le da importancia que si después del punto existe otro valor numérico, bueno, más bien si le pusieron un punto con un valor numérico, pues eso ya le da prioridad o más bien ya le da a entender que es un tipo doble. Entonces aquí ya la flotante no, para él la está tomando como que int y float son exactamente la misma. Entonces vamos a empezar a trabajar mejor con variables dobles. ¿Te queda claro? Sí. Bueno, espero que sí lo terminaron los demás. Sí, profe. Ok, vamos a empezar a trabajar entonces con variables dobles. Y de hecho en general, pues sí, también en C# las variables dobles es lo que vamos a manejar. Bueno, ahora sí el ejercicio de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tratar de acabarlo. Todo esto lo voy a comentar, no lo voy a borrar, solamente lo voy a comentar. Bueno, dejemos todo esto por un momento.
el ejercicio que les tengo propuesto para esta parte, vamos a definir, vamos a definir 3 figuras. ¿Sí? Vamos a definir una figura triángulo, una figura cuadrado y una figura círculo. Ok. Las 3 figuras, no sé a ver si me pueden hacer el favor de apagar por mientras el micrófono. No sé quién lo tenga encendido. Pero bueno, las 3 figuras las vamos a definir como estructuras. Es lo que vimos la clase de ayer, las estructuras y lo que se puede hacer ahora en C++ con ellas. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a definir estas 3 estructuras en donde cada una de ellas tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, ¿qué tiene un triángulo? Vamos a tratar de, vamos a calcular el área de cada una de esas figuras. ¿Qué es lo que yo necesito para calcular el área de un triángulo? A ver, acuérdense. Altura y base. Muy bien. ¿Qué es lo que necesito para el área de un cuadrado? Una base. Ujú. ¿Y el área de un círculo? El El radio radio. o diámetro. El radio o el diámetro. Muy bien. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a definir. Voy a definir a pi como esto. Ahora sí, veamos. Vamos a generar una estructura, triángulo, que va a tener una base, altura, y me interesa guardar el área de cada una de ellas. Ahora, cada estructura le voy a generar yo una función tipo doble que se llama calcula área. Ahí. ¿Sí? Es una función que yo voy a utilizar, en este caso calcula área, se va a utilizar para calcular única y exclusivamente la base, digo, el área del triángulo en donde yo voy a usar la base y la altura. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. De manera similar, yo voy a usar una estructura cuadrado. Voy a definir, perdón, una estructura cuadrado que tiene un lado y me interesa guardar el área. A esta estructura cuadrado yo le voy a asignar una función que se va a llamar igual, calcula área. Pero esta función lo que va a hacer únicamente es calcular el área del cuadrado. ¿Sí? Y voy a generar una estructura final. Tiene un radio, un área y tiene también una función que se llama calcularia que vamos a utilizar para calcular el área del círculo. ¿Ok? Hasta aquí no hay ninguna duda. ¿Tienen alguna duda mejor dicho? No. Bueno, lo que sigue va a ser definir cada una de esas funciones. Vamos a definir la función double calcula área para cada una de ellas. Bueno. Estoy escribiendo muy mal. Fíjense.
Yo aquí solamente estoy definiendo una función que se llama calcula área, ¿sí? Y supongamos que es la primera, la del, ¿qué es? El triángulo. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Base por altura. ¿Vas por altura qué? Muy bien. Pero fíjense qué es lo que me marca. Dice, no hay nadie definido que se llame base y no hay nadie definido que se llame altura. Ahora imagínense que yo quiero definir la misma función para la que está adentro del cuadrado. La del cuadrado está más sencillo porque le puse el lado, ¿verdad? Ok. ¿Cómo le voy a hacer yo para poder quitar esta ambigüedad de tal manera que el compilador sepa cuál función le pertenece a quién? ¿Qué se les ocurre? Podemos crear espacios de trabajo, ¿no? Ok, podemos crear espacios de trabajo. ¿Qué más? Y en el, ¿Algo y más? en el main, antes de mandar a llamar cada función, pues obviamente poner arriba el using namespace del trabajo al cual estamos creando. Ok, bien, esa es una opción también. Es una buena propuesta. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? No. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Algo que diga yo puedo hacer esto? Pues los parámetros de las funciones del doble calcula área, ¿no? Ujú. Pero, pues en este caso yo no le estoy pasando ningún parámetro. O sea, Sí, realmente. no. Entonces, les voy a presentar lo que se llama ámbito de resolución, que ya lo vimos anteriormente, pero voy a hacerlo así. La primera función le pertenece a triángulo, ¿verdad? Sí. Entonces voy a escribir triángulo, que es una estructura que yo ya definí, le pertenece o tiene, más bien, una función que se llama calcula área. ¿Y qué pasó? Ya se quitó la ambigüedad. ¿Por qué? Porque yo arriba definí una estructura triángulo que adentro de esa estructura existe una función calcula área. Entonces, ¿a quién le pertenece esta función calcula área? Yo le estoy diciendo que pertenece a triángulo. Y al momento de decirle esto, por eso se le llama alcance de resolución. ¿Por qué? Porque tiene alcance, en este caso, de estructura. Y tiene permiso o tiene acceso a todo lo que está adentro de esta estructura. ¿Sí? Por lo tanto, como calcula área, le pertenece, digámoslo así, a triángulo, o es una función de triángulo, tiene la posibilidad de acceder a la base y a la altura de la estructura triángulo. Y por eso ya no me marca que ya no existen las variables. ¿Por qué? Porque dice, calcula área le pertenece a triángulo, en donde triángulo existe una variable que se llama base, que es doble, y existe una variable altura que es doble. Entonces ya sé a cuáles variables se refiere y qué es lo que voy a hacer con ellas. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, bro. Entonces, de manera análoga, lo voy a hacer para cuadrado. Y de manera análoga para círculo. Y de hecho, esto se parece mucho a lo que su compañero dijo de los espacios de nombres. ¿Te acuerdas que en el espacio de nombres nosotros poníamos alemán, 2 puntos, y ya existía una función? Pues es básicamente eso. Nosotros en ese caso estábamos definiendo un espacio de nombres o un espacio de trabajo, pero aquí nosotros estamos definiendo una estructura.
pero la esencia es muy similar. Entonces, sí, la respuesta era más o menos como lo dijo su compañero, pero no necesitábamos crear espacios de nombres. Entonces, aquí yo voy a voy a definir la función calcula área, donde voy a regresar el valor del radio por pi, por el radio al cuadrado, ¿verdad? Vamos a poner así. Listo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí quedó clara esta parte? Sí, profe. Ah, sí, puedo sacar la S. Bueno. Entonces, ¿tienen alguna duda de esta parte? Por el momento no, profe. Muy bien. Bueno. Ahora, hasta el momento solamente hemos definido 3 estructuras y las 3 funciones que hacen cosas diferentes, perdón, pero le pertenecen a cada estructura. Ahora vamos a hacer vamos a hacer algo más. Vamos a definir prototipos de funciones para pedir datos. Yo voy a definir una función void pide datos, pero esta función va a recibir una referencia a una estructura triángulo. ¿Ok? Voy a profe, definir... el ampersand da igual si lo escribo al principio de triángulo y al No final. No es lo mismo poner ampersand triángulo que triángulo ampersand. Ok. No, sí, eso sí hay una diferencia. Porque triángulo es el tipo de dato en este caso. Y ampersand indica la referencia como si estuviéramos definiendo un apuntador, digámoslo así. Ok. Voy a definir otra función que se llame pide datos, pero ¿cómo la voy a diferenciar de la anterior? Pues yo la estoy diferenciando con el tipo de argumento que recibe. ¿Sí? Sí. Voy a generar finalmente otra función que se llame pide datos, pero que reciba como argumento una estructura círculo. Entonces, ¿por qué no hay ambigüedad en estas funciones a pesar de que son del mismo tipo, que son void y que se llaman igual? Pues no hay ambigüedad porque los argumentos son diferentes. Entonces el compilador sabe que existen 3 funciones pide datos, pero la diferencia está en sus argumentos. Antes de hacer el main, vamos a definir estas 3 funciones, ¿sí? Las voy a definir aquí abajo. Ok, la función pide datos, triángulo referencia. Esta función recibe una estructura triángulo. A esa estructura yo le voy a llamar triangulito. Triangulito. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, más bien, ¿cuál es la esencia de esta función? Pues es pedir los datos de la base y de la altura, ¿verdad? Por eso se llama pide datos. Sí. Aquí viene la parte importante. Hasta aquí yo solamente imprimo en pantalla. Introduce la base del triángulo. ¿Y dónde voy a guardar esa base? En triangulito, punto, que viene, pues base.
Si se fijan, es muy similar o muy parecido a lo que ustedes ya estuvieron trabajando de estructuras en C, en donde el valor de la base que introduzca el usuario se la voy a asignar o se la voy a dar a la base de triangulito. ¿Sí me explico? ¿Sí queda clara esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Díganme de una vez si tienen alguna duda. Nada No, más mero arriba en el prototipo de la función pide datos triángulo, ¿por qué ahí no se puso triangulito? Ah, ok, lo pude haber puesto, claro. Ok, Pero la diferencia está en que cuando tú defines un prototipo, al prototipo le importa el tipo de dato o el tipo de argumento que va a recibir. No le importa tanto la variable como tal, o sea, el nombre de la variable. ok. Pero la Vale. diferencia entre el prototipo y la función es que ya cuando cuando tú ya estás definiendo en este caso la función como es aquí abajo, pues aquí tú sí necesitas ya el nombre de esta variable, porque pues es a través de ese nombre con el que vas a acceder a la variable, ¿sí? Eso no es de C, eso viene desde C. Digo, esto no es de C++ exclusivo, esto viene desde C. Y de perfecto. hecho hay unos ejercicios que pusimos que también es lo mismo. Entonces Bueno. está apuntando a la estructura triángulo con un objeto que se llama triangulito, ¿no? Exacto, ajá, es una referencia o un alias. Aquí ya no lo vamos a llamar tanto apuntar, aunque en esencia es muy similar, pero sí es una referencia o un alias a triangulito, exacto. Yo le voy a mandar por referencia una estructura tipo triángulo que en mi función se llama triangulito. Ok. ¿Sí? Bueno, ya no me contestó, espero que sí. Que no Sí. lo haya revuelto más. Voy a poner Sí, está bien, cuadradito. profe. Y pues en esencia, me falta otra cosa, ¿verdad? Me falta, es la base, la altura, ¿verdad? Bueno, si esto quedó claro, lo voy a hacer un poquito más rápido. Rayos. Y yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar. Out. Aquí le puse el cuadradito. Punto. Lado. Y aquí abajo voy a poner círculo. Voy a poner círculo. Ahí está. Yo creo que con eso lo voy a dejar hasta aquí. Terminen de escribir el código, bueno, o sea, hasta esta parte. ¿Y tienen dudas? O sea, ¿sí me entendieron esto? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿ya lo terminaron? ¿Sí lo tienen completo hasta dónde vamos? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Les voy a dejar una tarea, pero esta vez va a ser, les voy a dejar toda la semana que entra, o sea, yo creo que le estoy, bueno, por lo que va esta tarea que sigue, se las voy a dejar para que la entreguen igual hasta el próximo viernes. Se las voy a subir yo creo que el sábado o el domingo. No, se las voy a subir mejor temprano. Se las voy a subir, tratar de subirles el viernes. El viernes o el sábado en la mañana. Sí, va. Y para que tengan el fin de semana y la semana para hacerlo. Sí. Ujú. Sí, gracias, profe. Bueno, terminen lo de lo que es para mañana.
Y si no tienen dudas, pues nos vemos hasta el lunes, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Bueno, entonces el lunes terminamos este ejercicio y yo creo que les voy a dejar una tarea similar a esto, pero ya que terminemos el ejercicio se van a dar cuenta cómo es. A ver cómo le pienso para qué dejarles, porque sí me atrasé un poquito. Debimos de haberlo terminado. Ok, perfecto. Ya solo faltarían poner las funciones en el main, ¿no? Y ya. Sí, pues es que realmente solo falta la función en el main. La función en el main. O sea, implementé un poquito más de cosas, otra cosa nada más, pero eso es aparte. Pero pues sí, realmente en el main no era más que llamar a la función pide datos, crear las variables triángulo, cuadrado y círculo y calcularles el área. Y ya era todo. Pero sí quiero irme un poco paso a paso para, si algunos no me entienden, si alguien ya más o menos tiene la noción y qué es lo que se tiene que hacer más que pedir datos, calcular el área y imprimir el resultado, pues lo puede hacer, se adelanta. No creo que haya ningún problema. Porque aquí lo único que hay que hacer es, en triángulo, pues yo voy a guardar el área del triángulo en esta variable, el área del cuadrado en esta variable, etcétera. Y lo imprimen en pantalla. Pero si dicen, no, no tengo ni idea de cómo es, pues me esperan tantito. Ok. Bueno, Ok. entonces si no tienen dudas, aguántenme, espérenme, déjenme revisar la asistencia antes de que se desconecten, ya para terminar. Espérenme, todavía no se desconectan. Ok, ya la tengo. Bueno, si no tienen dudas, pues ya saben, nos vemos hasta el lunes. Y si tienen dudas, pues me esperan al final. ¿Sale? Nos vemos. Nos vemos. Tengan fin de semana y fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Profe.